Y vamos a conversar ahora con Rudecindo Vega. Rudecindo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Rodolfo, muy buenos días. Gracias nuevamente por estar acá en Pulso Informativo. Es un placer tenerlo, Rudecindo. Triste y lamentable la noticia procedente de Ecuador. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Mira, en realidad es un tema terrible, es un tema penoso por Ecuador, por Latinoamérica. Y por qué no decirlo por el Perú también, porque cuando uno revisa toda la información y a partir de las declaraciones, ya en las últimas declaraciones del candidato de Fernando Villavicencio, él venía anunciando amenazas. Anunciando y denunciando, claro, porque hay en la Fiscalía denuncias suyas. Fíjate, claro, y era además ya bien dirigido, ¿no? Al cartel de Sinaloa, ¿verdad? Alias Fito. Alias Fito, al narcotráfico, pero si además uno comienza a chequear la información que hay detrás, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, eso de que varias veces hemos hablado acá, también ocurre allá en Ecuador. Lo que pasa es que ellos han dado el salto terrible de asesinar a un candidato presidencial. Y vamos a tratar de ver que esta situación penosa ojalá permita que en Ecuador las autoridades, el gobierno, pudieran tomar la mejor decisión de política pública para tratar de enfrentar. O sea, Ecuador o está tan igual o peor que el Perú, copado por mafias. Bueno, dicen que Ecuador hace varios años atrás era, en Latinoamérica, en la región, un país considerado por la seguridad que tenía en sus calles, pero que después lamentablemente eso fue cayendo y el 2022 era el cuarto lugar, tenía la cuarta ubicación en el tema de homicidios. Sí, anualmente. Y seguramente el tema de la inseguridad con todas estas magias, pero fíjate, lo que te dicen y lo que iba denunciando Fernando Villavicencio, esta suerte de control, de puja que hay en Ecuador lo que denunciaba Fernando es que existían bandas organizadas ecuatorianas articuladas con bandas organizadas internacionales. Entonces, por eso es que hablaban de los choneros, los lobos, que son los que se han autoincriminado de este asesinato, y el otro son los lagartos. Ahora, tampoco hay que descartar la colusión con la clase política ecuatoriana. Claro, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, la poquísima seguridad a pocos días de las elecciones que tenía Fernando Villavicencio. Pero lo que te quiero decir es que el tejido social, político, económico, ecuatoriano está copado por estas mafias, pero no son solamente, y lo que quiero recalcar es que no son solamente mafias nacionales, sino que estas mafias nacionales están articuladas con mafias internacionales, más grandes, mayores. Ya van dos veces que remarca eso, internacionales, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Porque se estaba denunciando a los cárteles colombianos, a los cárteles mexicanos, Sinaloa, decía Fernando Villavicencio, el otro es Jalisco Nueva Generación, y a los albaneses. Entonces, estas mafias nacionales funcionan porque hay mafias internacionales a las cuales están articuladas. ¿Usted descarta el tema político? No, lo que te estoy diciendo es que el sistema político es parte de eso, el sistema económico ecuatoriano es parte de eso, el tejido social ecuatoriano es parte de eso. Y lo que te estoy tratando incluso de transmitir es que esa preocupación por Ecuador hay que tenerla acá en el Perú, porque acá en el Perú ocurre lo mismo. O sea, lo que estemos encontrando y viendo en Ecuador es lo que existe y funciona acá en el Perú. Acá en el Perú tenemos varias bandas, organizaciones criminales nacionales que están articuladas con los albaneses, con los mexicanos, con los colombianos. Mira,
en la parte del Putumayo, en la punta del Putumayo, frontera... Ya están trabajando ahí, es claro, verdad. Es cierto, frontera peruano, colombiana, ecuatoriana. Esa es una puja entre bandas nacionales con colombianos y con mexicanas. Eso me lo contaba la otra vez Jaime Antesana. Claro, y lo otro es la parte norte de mi tierra, o sea, Amazonas. Ese es un corredor. Pero aquí en Lima de no decimos tráfico, nada. Y es una pena, y por eso es lo que te digo, o sea, a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, los peruanos, y que se está notando toda esta enorme criminalidad organizada existente que da cuenta de este asesinato, lo que debemos ver en el Perú es que eso que ha ocurrido en Ecuador está presente acá en el Perú. Acá tenemos criminalidad del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal, de la trata de personas, tenemos bandas nacionales y tenemos bandas internacionales. O sea, y si eso lo vinculas al tema político, acá en el Perú, ¿verdad? Es recontra claro. Muchas veces hemos conversado, yo he escrito que en el Perú en realidad lo que tenemos es mafias organizadas dentro del Congreso de la República mismo. Fernando Villavicencio había sido dirigente sindical, era periodista, laborado en varios medios de comunicación ecuatorianos y era reconocido por su labor de investigación desde el periodismo. Es más, ha recibido premios en diversas partes, incluido el Perú. Hay fotografías incluso de su presencia aquí en el país. Y también pidió asilo, si no me equivoco, en el Perú por la persecución del presidente Correa. Sí, claro que sí. Mira, no solamente era un periodista reconocido, valiente, que comenzó a investigar estas cosas justamente vinculadas a la corrupción y al narcotráfico en el gobierno de Correa, sino que estuvo asilado acá en el Perú y tuvo el apoyo legal de IPIS y su abogado fue Rodolfo Pereira. Entonces acá ha estado asilado, perseguido por el gobierno de Correa, luego retornó, fue electo autoridad, estaba siendo parlamentario en el Congreso que ha cerrado Lazo y ahí sale a una candidatura. Vamos a decir, es una persona que le ha estado poniendo pecho a esta lucha contra la criminalidad organizada en Ecuador y lamentablemente hoy es víctima, y ojalá que las autoridades ecuatorianas como las autoridades latinoamericanas, ojalá pudiéramos tener una mejor visión política para articularnos y combatir a esto que es la verdadera amenaza para nuestros estados. El presidente Lazo ya, digamos, declaró el estado de excepción por 60 días. El ente electoral ecuatoriano ha dicho que no se va a suspender las elecciones. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo queda, digamos, el tablero, las candidaturas? Ya no hay el segundo candidato que podía ganar las elecciones, ahora el tercero aparentemente va a recibir ese apoyo que recibió antes Villavicencio. ¿Qué le parece ese contexto? No, pero ahí lo que hay que tomar en cuenta es los plazos legales electorales. Recuerda que Ecuador no vive una situación normal. En Ecuador el presidente Lazo, que estaba amenazado de ser destituido por el Congreso, tomó la decisión de disolver el Congreso y convocar inmediatamente elecciones. Se va el Congreso y me voy yo, y entonces en un plazo de 120 días. Porque me parece la Constitución ecuatoriana lo permite. Claro, y entonces en esa decisión es que hay plazos legales que cumplir. Entonces estas elecciones están convocadas con esos plazos. O sea, va más allá de una decisión presidencial, va más allá de una decisión de la autoridad electoral, son plazos legales, constitucionales que tiene el país vecino, y entonces en mérito a ello es que se sigue. Pero yo quisiera resaltar de tu pregunta otro aspecto más, y es que el gobierno, claro, el gobierno ecuatoriano ha tomado esta decisión de dictar el régimen de excepción. Pero como dicen los especialistas que han hecho el seguimiento en propio Ecuador, y ocurre también lo mismo acá en el Perú, yo siempre traigo acá al Perú porque casi estamos en circunstancias similares. Los estados de excepción, vamos a decir, la implementación de las policías, el equipamiento mayor, en realidad han dado poca salida a
no han tenido resultados positivos en esta lucha contra el crimen organizado. Entonces es casi más de lo mismo. O sea, los especialistas ecuatorianos lo que nos vienen a decir es que estas medidas que está tomando el gobierno de Lasso, que tomaron sus antecesores también, de la misma forma, es más de lo mismo y no solucionan nada. Entonces creo que también ahí hay que ser un poco más audaces en tratar de entender que no es una problemática aislada, es un problema nacional, estructural, que padece Ecuador como lo padece el Perú y que con medidas de excepción no se van a resolver. ¿Cómo se resolverían? No, me imagino que se tiene que tener visiones más amplias. Yo soy de los que hace muchos años planteaba que, por ejemplo, las políticas de seguridad ciudadana deberían de tener diferentes aristas, por ejemplo, y hablaba del Perú. Acá en el Perú tenemos una policía nacional muy disminuida, porque la policía nacional que tenemos en el Perú, comparado a todos los serenazgos que hay en el país, es bastante disminuida, pero trabajan por separado. ¿Te imaginas? En el Perú hay 1.896 municipios. No todos tienen ni la capacidad para tener, pero ya que existan 100 serenazgos a nivel nacional, son 100 policías municipales, claro, y ninguna de ellas articulada con la Policía Nacional. Tengo poco entendimiento, pero cuando lo escucho hablar, como que usted reduce al final de su análisis, como que reduce el tema a la inseguridad en Ecuador, la inseguridad ciudadana. Y yo creo que esto es más que la inseguridad ciudadana. Rodolfo, pero si te estoy diciendo... Y eso me preocupa también respecto del Perú. O sea, estamos en una inseguridad terrible, pero que puede estar vinculándose al sector político, y allí vamos a entrar en una situación Pero nuevamente, Rodolfo, no me atrevería jamás a reducir ese tema el tema de la inseguridad ciudadana es una manifestación. El problema de fondo es mayor, y te estoy señalando, el problema mayor de fondo en el Perú, como en Ecuador, que acaba de asesinar, es el crimen organizado. Y es un crimen organizado que tiene fuentes de existencia y de financiamiento. Y te decía, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas. Y tienen lazos en los sectores de justicia, políticos. Y más aún, lo que te decía es que nosotros tenemos un Congreso infestado de estas mafias, como lo está el Ministerio Público, como lo está en el Poder Judicial, como lo está en la policía, como lo está en los militares. O sea, lo que te estoy diciendo es que eso, o sea, no me quiero quedar en la idea de que lo que estamos viendo en Ecuador es lo que pasa en el Ecuador, y te estoy repitiendo varias veces que hay que ver lo que está en Ecuador, que es lo que está ocurriendo acá en el Perú, y por lo tanto no es y cuando yo te digo que tomar decisiones como esta de un régimen de excepción no ha funcionado allá y tampoco funciona acá. ¿Por qué? Porque el problema justamente es mayor y más de fondo. No lo vas a resolver poniendo régimen de excepción o a una parte del territorio o a todo el territorio nacional, porque el problema es muchísimo más grande, es económico, es político, es social, y que se manifiesta en una inseguridad ciudadana. Regresando al Perú, esta crisis terrible que lo origina el gobierno, el Congreso, tenemos promedio 50 muertos por el delito de manifestarse, incluso gente que caminaba en la calle cerca de esas manifestaciones que han sido asesinadas, etcétera. ¿Se soluciona con un adelanto de elecciones? No se va a solucionar con un adelanto de elecciones. Entonces, pero ¿por qué estamos en la pretensión de que tienen que haber nuevas elecciones generales? No, porque un adelanto de elecciones lo que te permite es que estos impresentables que están en este Congreso no continúen. Pero van a continuar otros, más impresentables de repente. Quizás, pero ¿sabes qué? Ya en eso hasta el azar es mejor que tener esta desgracia. El azar. Ya, hasta el azar. Pero fíjate cómo utilizo la palabra. Hasta el azar es mejor que tener la desgracia de este gobierno inepto, incapaz, que no tiene capacidad de gestión gubernamental. O sea, vamos a decir, en términos de gestión, es malísimo. Además de eso, lo que tienes es que es confrontacional hasta no más. O sea, es un gobierno de fuerza de choque. No es un gobierno que concerte, que dialogue, que convoque. Pero nada nos garantiza que quienes los reemplacen sean pero por distintos. Supuesto, pero por supuesto, los que estamos involucrados, por ejemplo, como yo estoy involucrado en esta iniciativa de referéndum y de adelanto de elecciones, soy muy claro. Yo siempre digo lo siguiente: hoy vamos a lograr seguramente que salgan estas autoridades. No confío en las que vengan. Por eso es que lo que creo es, y en esto sí, soy un convencido, si queremos
mejorar la política, las autoridades, la representación acá en el Perú, tenemos que sacar primero a los delincuentes. Hoy no tenemos políticos, hoy tenemos delincuentes que nos gobiernan. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar lógica de delincuentes. Pero ¿quiénes ponen a esos delincuentes? Los partidos políticos. Pero por eso. Para que los elijan. Claro, por eso es lo que te digo, hay que recuperar la política, hay que recuperar... Hay honestos y delincuentes y la gente escoge a los delincuentes en vez de... Claro que no, Rodolfo, por eso hay que recuperar la política que... Mira... Pero su planteamiento no es un poco iluso porque le he escuchado decir a usted, los partidos no deben permitir que postulen aquellos que tienen investigación. Pero por supuesto... Pero eso es un exceso, porque, digamos, no es un exceso. Tienen la presunción de inocencia. A ver, y lo hemos conversado contigo antes. Yo prefiero ser iluso que dejarme llevar como un borrego a un redil en el cual no opino, sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me están investigando, pero yo tengo derecho a postular. Voy a contestar tu... Yo no soy culpable, o sea, yo estoy defendiendo mi inocencia, pero no puedo postular. No, discúlpame. Hay dos cosas. Cuando tú puedes ser investigado, puedes defender tu inocencia, tu presunción de inocencia se mantiene inalterable, pero ¿sabes qué? El millón de ciudadanos peruanos no tiene por qué padecer un vicio de un problema particular. Tu presunción de inocencia se seguirá demostrando. Si es que tú eres inocente, el Estado tiene la obligación de resarcirse, pero lo que no tiene Pero el enemigo político me puede denunciar porque sabe que con eso ya me saca del partido. Sí, pues, pero lo que no se puede permitir es que por ese espacio, por esa rendija, entren miles de prontuariados que llegan hasta presidir el Congreso o que llegan a presidir la República del Perú. Entonces eso es peor que proteger. Entonces, si tú ahí me dices... Esto es coactar un derecho. Es tu interpretación. La interpretación mía es de reservar el derecho de la presunción de inocencia, garantizarlo a nivel individual sin perjudicar el interés público, que es totalmente diferente. Muy bien, la presidenta nos ha gobernado, digamos, virtualmente. Salió con autorización del Congreso, el Congreso le dio autorización, además había una ley que la amparaba. ¿Qué dice usted del contexto? No, lo hemos conversado en algún momento en tu programa. Yo soy de los que considera que la ley era inconstitucional. Sí, pero usted no es el Tribunal Constitucional. No, pero no, es lo que yo te digo, es lo que yo consideraba. No estoy diciendo que yo soy el tribunal, ni pretendo serlo, ni está en mi intención. Rudecindo Vega Carriazo, cuando estuvo acá en el programa, dijo, ese proyecto de ley que fue aprobado en el Consejo de Ministros, que la presidenta y el premier lo han enviado al Congreso, ese es un proyecto inconstitucional. ¿Le parece que es inconstitucional? No, es inconstitucional. Dos, el Congreso ha aprobado esa ley que es inconstitucional. Ese proyecto lo aprobó. Entonces, eso ya es una ley. El que sea aprobado por el Congreso, ¿lo hace constitucional? No, lo hace vigente, que es diferente. Entonces, lo hace legalmente vigente. Entonces, sobre esa ley inconstitucional... Dice si eso no es constitucional? Y sobre esa ley que es... Si eso no es constitucional? Déjame seguir. Sobre esa ley que es inconstitucional, la presidenta pide el permiso, el Congreso lo autoriza y ella sale de viaje. Entonces, cuando seguramente se plantee la acción de inconstitucional, el tribunal, que es la autoridad encargada, dirá, a ver, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución lo que dice es que cuando tú sales fuera del territorio peruano, encargas el despacho. Entonces, la Constitución, lo que ella ha hecho es, ha salido del territorio amparada peruano. Por una ley. No, ha salido del territorio. Amparada por una ley. Pues, pero eso es lo que te estoy diciendo. Y con permiso del Congreso. Pero si no me dejas terminar de transmitir la idea, difícil que nos entendamos. Entonces, lo que ha hecho es salir del territorio peruano sin encargar. Amparada de una ley, por supuesto que te estoy diciendo que es inconstitucional y que viene de un origen de un Consejo de Ministros inconstitucional. Y el hecho que sea aprobado por el Congreso no lo hace constitucional, pues. Claro. No lo hace. Que le parece que es inconstitucional. Porque si usted dice es inconstitucional... Pero es mi interpretación. No, discúlpame, es mi interpretación, es mi manera de ser, es como yo lo argumento, es como lo veo y lo defiendo y lo promuevo. Si
Que eso tiene que llegar al Tribunal Constitucional, por supuesto, llegará como mi versión. Si la tuya es que es constitucional, que es legal, que la presidenta puede viajar cuando quiera, como quiera, en base a esa ley, porque esa ley es legal, es tu interpretación, pero no la mía. Al final de cuentas yo digo, el Tribunal Constitucional en su momento tendrá que pronunciarse si esa ley es o no es constitucional. Claro, eso es lo que le corresponde, pero eso no quita que tú tengas una opinión y que yo tenga la mía. Y la mía es que es inconstitucional. Claro, pero yo digo, yo no puedo decir es inconstitucional, me parece, creo que no, pues porque, a ver, hay cosas que son injustas. Y tú dices esto es injusto. Entonces, según tu criterio... Me parece que es injusto. No, entonces, según tu criterio, tendrías que decir, tengo que esperar que el Poder Judicial diga que es injusto para que sea injusto. No, pero no es así. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y luego seguimos para continuar conversando con Rudecindo Vega. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué es lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Activa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Rudecindo Vega. Bueno, ayer me puse también a discutir con Herbert Cuba, que es médico de profesión, pero analista político, es una especie de gurú, igual que usted, en el tema del análisis de lo que pasa en el país. Yo no soy, yo solamente soy... Correcto. Pero él insistía y decía que las manifestaciones de diciembre y enero no han habido asesinatos, no han habido ejecuciones extrajudiciales, pero yo le digo, pero ahí están los videos, o sea, no es el chino de la esquina el que dice, no, están ahí las imágenes, pero él insiste en que no. Igual se respeta su opinión, pero digo, ahí está la prueba. No, bueno, y en el caso de Perú, tienes informes de la policía, tienes informes de la Defensoría, tienes investigaciones del Ministerio Público abiertas, tienes el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienes informe de la OEA, tienes informe de esta ONG internacional Human Rights Watch, tienes lo de la Fiscalía, el informe de Amnistía Internacional. Todo eso, correcto, pero lo de la Fiscalía no me termina de dar confianza, porque digo, como dice usted, que si de verdad ahí tienes los informes, las investigaciones de la Fiscalía, ¿cómo es que con 49 o más de 50 muertos o asesinados no hay ninguna detención preliminar ni preventiva? Y ese es un cuestionamiento que se le hace a la Fiscalía, ¿no? Que la Fiscalía haya determinado equipos, no para investigar, sino justamente para dilatar, demorar y encarpetar y archivar el tema. Pero bueno... Lo concreto es, fíjate, no sé cuál será la percepción del entrevistado que has tenido, pero hasta la presidenta ha salido en su mensaje hace 7 días pidiendo perdón. Entonces, ya no ver eso, no escuchar eso, claro, me parece terrible, ¿no? Aunque no asumiendo ninguna responsabilidad, pero pidió perdón. Bueno, pero no dijo perdón por los muertos, dijo perdón por el tema de cómo se comportó la Fuerza Armada y la policía. Lo que dijo es casi perdón por los fallecidos, ¿no? Pero nadie fallece porque quiere, pues ahí han habido disparos, han habido muertos, o sea,
han habido disparos, han habido asesinatos. O sea, eso es lo que hay que Fueron hacer. enfrentamientos, porque yo discutí el término enfrentamientos, porque uno se enfrenta pues de igual a igual, ¿no es cierto? Pero esta gente no tenía armas de fuego. Eran protestas, y como toda protesta, hay gente que sale a protestar pacíficamente y también O violentamente. O violentamente. Pero eso no te da derecho a matarlos. No, pues más aún, hay videos filmados que hasta por la espalda han sido... Claro, no han sido casos aislados. No, y por eso es que tenemos los pronunciamientos de los organismos internacionales y nacionales, o sea, y el pedido de perdón, uno puede decir que no la crea a la presidenta, pero bueno, hasta ella ha pedido perdón. Entonces ya no ver eso me parece preocupante, ¿no? Más allá de la salida, técnicamente hablando, de la presidenta con la ley, el permiso, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿para qué viaja a un evento que al final hemos visto que no tiene mayor repercusión para nuestro país, la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que ahí hay 4 cosas que se pueden resaltar, ¿no? Uno, mira, yo he visto el despacho que nos han pasado por televisión de la presidenta con el gobierno, y ahí sentados, ¿no? O sea, señalando como que era un despacho normal y corriente. Entonces, ¿para qué te fuiste a despachar desde otro país si estando en el otro país, teniendo muy poco tiempo en el otro país, en donde vas a encontrarte con tus pares y de otros organismos? Entonces, la autorización del viaje es, oye, aprovecha el mínimo de tiempo que tienes allá para reunirte con los presidentes de otros países, con los representantes de organismos internacionales, para lavar tu imagen. Saca acuerdos de gobierno a gobierno, no necesariamente para... O sea, te vas a chambear y a encontrarte, pero si te vas allá para perder el tiempo haciendo un despacho con la autoridad acá, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, ningún sentido. Fue una pérdida, o sea, si lo quiero ver en términos de gestión gubernamental, fue una pérdida de tiempo. Al margen de los desaires que recibió. Eso es uno. El otro es, mira, no lo recibió ninguna autoridad, o sea, más allá del comandante, creo, encargado de la zona del aeropuerto, en esa zona. Eso para un ciudadano puede no significar, pero tiene mucho mensaje en el mundo de la diplomacia exterior, ¿no? A un presidente lo recibe un presidente. Si no lo recibe el presidente, lo recibe generalmente el jefe de gobierno, que podría ser el premier, o la canciller, que es la jefa de... pero acá pero no la canciller del otro país, claro, no la canciller la canciller del otro país. O sea, se lo digo caso, porque cuando ella llega al Brasil, quien la recibe a la presidenta es la canciller peruana. Claro, o sea, el desaire... Y quien también está presente ahí es el embajador del Perú en Brasil. Claro, para quien lee un poco estos gestos diplomáticos, no estuvo ni la canciller, no estuvo el presidente, no hubo ningún ministro, ni siquiera hubo un jefe militar, fue vamos a decir, un militar de segundo orden, ¿no? Entonces, ese es el nivel pero que se le ha dado. ¿no? Es a Dina, está bien, pero también es al país. No, cuando yo opino esto, no estoy pensando en Dina, estoy pensando en el Perú. O sea, nos maltratan a los peruanos por tener una representación de ese tipo. Pero además de eso, o sea, hay gestos que se han visto en el evento en el cual no le dan cabida ni para dar la mano, ¿verdad? Y eso, como te digo, no es el desprecio a la presidenta, es el desprecio al Perú, porque ella tiene dos cargos por mandato constitucional. Ella es jefe de gobierno y es jefa es representante del Estado, es representante del gobierno y es representación del Estado. O sea, nos representa a todos. Y en esa representación nos han ninguneado, nos han maltratado, nos han dejado mal parados, ¿no? Entonces, ya con eso lo que te digo es, fue a perder tiempo, no aprovechó lo que debió aprovechar, se fue a chambear desde allá para, a través de la computadora, conversar acá. No, mira, en realidad para eso no tiene sentido y dentro de una perspectiva de gestión gubernamental pues termina siendo más de lo mismo. O sea, lo que nos muestra es un gobierno inepto hasta para eso. Muy bien, para terminar, entonces en este contexto en el que
se dieron las manifestaciones, la presidenta viajó, ya regresó aquí al Perú, etcétera, etcétera. Estamos en recesión, la producción se ha caído, lamentablemente, los precios de los productos alimenticios están por las nubes. ¿Hacia dónde vamos? Estamos en un deterioro democrático espantoso, con una convulsión social ahí acumulada, y yo creo que la agonía en el Perú, cada día, cada semana, cada mes, va a ser grande, ¿no? Y va a depender de cómo los peruanos queramos vivirlo. Fíjate lo que digo, algunos querrán vivirlo esperando a que todo esto se resuelva el 2026. Hay otros que seguramente quisiéramos que se resuelva adelantando las elecciones. Pero eso no va a resolver nada. Democrática y legalmente. Es tu parecer, no es el de muchos ciudadanos. Y hay otros que quisieran rupturas inconstitucionales. Yo no quiero ni la ruptura inconstitucional, ni quiero aguantar mi agonía de 3 años. Yo preferiría promover, como lo estamos haciendo muchos ciudadanos, una recaudación de firmas, una recopilación de firmas en donde se están juntando muchos ilustres, seguramente ilusos también para ti, en los cuales creemos que hay que adelantar las elecciones. Fíjate los que se han sumado. Se han sumado Francisco Miro Quesada Rada, María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, Rosa María Palacios, que es una comunicadora profesional de primera, Eduardo Adrián Sen, Carlos Cornejo, de acá de esta casa, Josefina Tausen, por ahí también comunicadores. Se acaba de sumar firmando el expresidente Francisco Sagasti. El día de ayer acaba de suscribir en el extranjero este pedido de adelanto de elecciones un diplomático como Harold Forsyth, ¿verdad? Entonces, y así habemos muchísimas personas que ahora que nos hemos organizado en esta asociación que se llama Iniciativa Ciudadana, seguramente a partir de fines de agosto y septiembre nuestro trabajo ya no será tan artesanal y sino será más organizadito. Muy bien, Rudecindo, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. A ti, Rodolfo, siempre un placer. Muy gentil. Ha sido Rudecindo Vega, vamos de inmediato a la pausa y luego regresamos con el presidente de la rama magisterial.